En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Hemos trabajado, empezamos con el tema ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué existo? Y por eso damos gracias a Dios por la comunidad, por la iglesia y por los 5 ministerios que tenemos para afianzar. Queremos afianzar lo que está sucediendo en la iglesia, afianzarlo bien y estar bien comprometidos para que entonces todo lo que hacemos hacia afuera pueda tener esa solidez que se necesita. Evangelismo, integración, madurez, equipamiento, adoración. En fin, los 5 propósitos que necesitamos, afirmarlos bien. Pero a la vez tenemos que tener esa pasión para el Señor. Hablamos entonces el primer día que comenzamos 40 días con propósito, diciendo de ¿para qué vivo aquí en la tierra? ¿Para qué estoy aquí? No sé cuántos siguen haciéndose la pregunta y ya encontraron la respuesta. ¿Para qué estás en este planeta? Para ocupar tierra y espacio y para causar problemas y dificultades. Para pensar en envejecerse y morir y acabarse, ¿o tenemos un propósito? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Esa es la primera pregunta que nos hicimos. Luego hablamos en el primer propósito. ¿Quién se acuerda cuál fue el primer propósito? Vivimos para agradar a Dios. Ese es el motivo por el cual principal vivimos, para hacer lo que a Él le agrada. Y lo que a Él le agrada es uno más para Él, uno más para Cristo. Bueno, ¿cuál fue el segundo tema? Ser parte de la familia de Dios. Ese fue el segundo tema importante, cómo Dios nos llamó a ser sus hijos para ser parte de su familia. El tercer tema, cada miembro de la familia de Cristo, de la familia del Señor, se parece ¿a quién? A Jesús. Somos transformados día a día, como por un espejo, dice Pablo en Corintios, a la imagen de Jesucristo. A la imagen de Jesús. Hoy debo parecerme más a Jesús de lo que me parecía ayer. Algunos me dicen, no, pastor, yo me parezco a mi abuelo. Está bien que se parezca a su abuelo en algunas causas, pero lo que Dios quiere es que nos parezcamos ¿a quién? A su Hijo Jesús. Dios quiere tener una familia de muchos hijos, pero que todos sus hijos se parezcan a su Hijo Jesús. ¿Cuál es el otro propósito que tocamos hace 8 días? Vivimos para servir. No sé cuál ha sido la experiencia esta semana de ustedes, que no se convierta otra vez en otro mensaje, otro tema, y pasa la semana y no acontece nada, sino que se encarne en nuestra vida. Vivimos para servir y espero que esta semana haya sido muy especial. Muy bien, teniendo en mente esos propósitos que he mencionado, hoy tenemos un propósito más, es el último que vamos a participar de esos 40 días. Y durante la semana ustedes van a estar leyendo y van a estar profundizando más. Yo quiero hablar desde otro ángulo para complementar lo que está escrito en el libro. Somos el quinto propósito, ¿cuál es? Hechos para una misión. Todos tenemos un deber en la tierra, una misión que cumplir en el mundo, en su vida personal, pero en forma global en el propósito de Cristo hay algo muy importante que tenemos que hacer. Jesús empezó a manifestar ese propósito de muchas formas, de muchas maneras en su ministerio. Por ejemplo, allá en el Sermón del Monte, que llamamos cuando sus discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, Él les dijo una frase que es clave en la oración del Padre Nuestro, una frase clave. Yo no sé cuál piensan ustedes que es la frase clave. Quizás alguien dirá, la frase clave para mí es venga el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque necesitamos el pan, ¿no es cierto? Necesitamos el pan. Necesitamos aprender a perdonar. Necesitamos que seamos perdonados. Necesitamos que nos libre el Señor del enemigo, de las tentaciones, de los malos pensamientos, de las inconformidades y todo. Eso es importante, es bello. Pero el tema central, para mí la parte clave es, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra con el cielo. Y esa oración, especialmente ese punto, como todas las peticiones, no es simplemente una frase para repetir, sino un mandato para
obedecer. Es decir, para decirle al Señor, Señor, yo quiero ser instrumento tuyo. La agenda principal, la gran tarea de los cristianos, no es solo traer salvación. Claro, vamos a traer la salvación, uno más para Cristo, pero también que la vida del reino de Dios se manifieste en la tierra. Que en la tierra se haga su voluntad como en el cielo. Somos más que testigos del poder de Dios para ser salvos. Somos agentes de transformación. Jesús dijo, buscad primero ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Buscad primero el reino de Dios. Así que cuando una persona está trabajando, no trabaje en una empresa o en su profesión, en lo que realice, simplemente para recibir el cheque semanal o quincenal o mensual. No, principalmente, claro, necesita comer, necesita gastar las cosas necesarias y le van a pagar por eso. Pero el principal propósito del trabajo es que en cualquier lugar Dios sea glorificado, que Él sea glorificado, y que recordemos que el trabajo siempre es un acto de adoración. No importa lo que hagamos, si lo hacemos para gloria de Dios, es adoración. Tengamos eso en mente en nuestro corazón. Quiero seguir invitándolos. Yo quiero continuar extendiendo la invitación a que me acompañen a crear en primer lugar una cultura de evangelización, donde todos los cristianos nos convirtamos en proclamadores del mensaje de amor en Cristo Jesús, para que la gente conozca a Jesús. Para eso tenemos el proyecto Alfa, que nos va a acompañar en ayudarnos en ese aspecto. Queremos también desarrollar un movimiento de discipulado en la tierra, especialmente empezando en Bogotá, en Colombia, en las ciudades principales, y vamos a otras naciones que ya nos han invitado para formar un grupo que sean transformadores de las naciones, para así entonces cumplir lo que el Señor nos dejó como tarea al terminar su jornada en la tierra. Al regresar a la diestra del Padre, se reunió con sus discípulos antes y les dio una doble tarea. Empezamos con el libro de Marcos. Dice Marcos capítulo 16, verso 15. Esto acontece después de la resurrección de Jesús. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien ¿qué? Las buenas nuevas, es decir, el evangelio. Esas buenas nuevas significa el evangelio, pero no el evangelio de salvación, sino el evangelio del reino de Dios a toda criatura. Y hemos dicho, y hemos hablado bastante de ello, que el centro del evangelio del reino de Dios no es una doctrina, no es un sistema, no es una ideología. El corazón del reino de Dios es una persona, y esa persona es Jesucristo como Señor y dueño de todo el universo, a quien el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, eso es lo que cuando hablamos de este texto, les dijo, vaya por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas, prediquen, proclamen, también se puede traducir, proclamen el evangelio, y eso es lo que se llama el querigma. Ustedes lo van a escuchar después en algunos libros que leen, el querigma apostólico, es decir, la proclamación de los apóstoles, que es el camino para que la iglesia proclame también, es la proclamación de Cristo el Señor, no el Salvador, el Señor. Y como es Señor, salva. Él no salva para ser el Señor, Él salva porque es Señor. Por eso nos salva. Y luego el otro pasaje que ustedes mencionaron es Mateo. Mateo capítulo 28, que lo toma el Espíritu Santo a través del evangelista para decir, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Es interesante notar que no podemos cumplir la gran comisión realmente si nuestra convicción no está centrada en que Cristo murió y resucitó de entre los muertos. Había problemas con los cristianos, con los discípulos, porque algunos no creían. Fue difícil inicialmente en la vida de Jesús convencerlos de que Él iba a morir y iba a resucitar. Cada que les hablaba de eso, Jesús les decía, ¿entienden? Y ellos decían, sí. La verdad que en el corazón, no, con la boca decían que sí, pero con el corazón, morir y resucitar. Un día hasta el mismo Pedro le dice a Jesús, ten compasión de ti, que eso no te acontezca. O
¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Era un obstáculo. La resurrección de Cristo es centro en la fe cristiana. Si Cristo no resucitó, Pablo dice, en vano es nuestra fe. Algunos dicen, pastor, no es importante si Cristo resucitó o no. Lo importante es que atendamos lo que nos mandó a hacer, que vivamos las enseñanzas de Él. Déjeme decirte, de nada servían las enseñanzas de Él, porque las de Buda también fueron buenas. Las de Mahoma también fueron buenas. Las de otros líderes en la tierra han sido buenas. Pero ¿cuál es la diferencia entre las enseñanzas de los otros y la de Jesús? Que Jesús lo respaldó con su muerte y resurrección. Él resucitó al tercer día y hoy vive a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Los discípulos inclusive no creían, dudaban. ¿Será cierto? ¿No será un fantasma? ¿No será algo que estamos soñando? Porque algunos, como dicen todavía algunas personas, creían que Jesús, cuando estaba en la cruz, de repente se desmayó. Y entonces los bajaron desmayado y creían que estaba muerto y lo metieron en una tumba. Y allá pusieron una piedra grandota, inmensa, pesada. Y por allá a la medianoche Jesús se despertó y dijo, uy, ¿yo qué hago aquí? ¿Sí? Y entonces, asustado porque estaba metido en esa cueva, empujó la piedra y salió y dijo, y resucité. Eso es lo que algunos dicen. Pero no déjeme decirte, yo proclamo que Jesucristo murió y resucitó. Está sentado a la diestra de Dios Padre y está con nosotros en esta mañana. Está con nosotros acá. Esa es la base. Algunos dudaban. Pregúntale a su hermano, ¿usted duda de la resurrección de Jesús? Pregúntale. ¿Y qué le respondes tú? Diga conmigo, Jesús vive, amén. Y otro aplauso para el Cristo resucitado. Él vive. Él vive. Aleluya. Él vive. Sigue diciendo, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad. Todo el gobierno, todo el poder lo tengo yo en el cielo y en la tierra. Qué interesante. Si uno sigue estudiando la Biblia, se da cuenta que esa autoridad que Él recibió del Padre nos la extendió a nosotros. La autoridad del Padre está sobre la iglesia. Por eso dijo Jesús a Pedro anticipadamente, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Nosotros tenemos la autoridad de Dios. ¿Sabías eso? Mire a su hermano y dígale, yo tengo la autoridad de Dios para hacer su voluntad aquí en la tierra. Tenemos la autoridad. No vamos en la autoridad de una denominación, de una iglesia, de un grupo. No. De un estado. Vamos en la autoridad del Señor. A proclamar lo que Él quiere, a proclamar a Jesús. Y luego sigue diciendo el Señor, por tanto, por eso, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Hay una frase que he trabajado, yo no soy experto en griego, conozco un poco, he comentado con líderes que sí saben de griego, es la palabra metetausate pantatuegne. Y la traducción, que es lo que se traduce ahí en hagan discípulos, vayan y hagan discípulos, es metetausate pantatuegne. Quiere decir sencillamente, vayan y hagan de las naciones mis discípulos. No solamente hacer individuos discípulos, sino que las naciones sean discípulas del Señor. Creo que eso está encarnado en el corazón de Liberty University. Preparar a la juventud para que a través de su profesión, del llamado que Dios les ha hecho, lo ejecuten, lo hagan para gloria del Señor y las naciones sean transformadas, comiencen a vivir con los principios y valores del reino de Dios. Tristemente, naciones como los Estados Unidos se han olvidado de esa verdad. Y eso, yo no sé si el señor Barack Obama, perdónenme que no diga el presidente, digo con respeto a mis hermanos americanos, o sea, el señor Barack Obama no sé qué tenía en mente hace poco cuando declaró, tengo el video, Estados Unidos ya no es más una nación cristiana. Lo proclamó hace poco. Tengo el video. Y se la da de teólogo. Hace una interpretación del Antiguo Testamento. Y llega a decir que si Estados Unidos viviera el sermón de la montaña, desaparecería. Yo no sé lo que el Señor está pensando. Yo sé, no sé sus funciones exactamente, pero
hace poco dice eso. Claro, en cierto sentido tiene verdad, tiene razón. Estados Unidos ha abandonado, el pueblo americano ha abandonado los principios y valores del reino de Dios. Y no puede ser cristiano si abandona los principios del Señor. ¿Sí? Ojalá que Estados Unidos, Cristina y estos, recuperen los principios del reino de Dios. Y vuelve Estados Unidos a ser la nación cristiana que siempre fue y espero que siempre será. Por lo menos la tarea que tenemos en Colombia es que Colombia sea una nación cristiana. Amén. Que sea una nación transformada por los principios y valores que Dios ha establecido. Y digo no solamente Colombia, América Latina. Y yo me acuerdo de la canción, América será para Cristo el único camino hacia Dios. Verán lo que sus ojos no han visto, tan solo caminar del en pos. Y luego habla de todas las naciones y demás. Todas las naciones caminando en los principios que Dios ha establecido en su palabra. Bendito el nombre del Señor. Yo sueño con Colombia. Una Colombia transformada por el poder del Evangelio. Una Colombia transformada porque cada hombre y cada mujer ha tenido la oportunidad de tener un encuentro con Jesucristo y luego encarna en su vida las enseñanzas del Señor. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones o a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo os he mandado. En el capítulo 16, verso 15 de Marcos, dije que lo que se utiliza ahí es el querigma apostólico. Aquí se utiliza la didaquea apostólica, la enseñanza de lo que Cristo dejó en su palabra. Bueno, ese es, tenemos que trabajar. Y yo les quiero decir, hermanos, ayúdenme para que juntos trabajemos, cumplamos la gran comisión. Amén. Les hago la invitación. ¿Me acompañarían a eso? ¿Me acompañan a que juntos cumplamos la gran comisión? Dígale a su hermano, yo quiero trabajar con el pastor para que juntos cumplamos la gran comisión. Ahora, recuerden que no estoy diciendo que todos se vuelvan pastores. No. Como en la escuela de liderazgo, cuando hablamos de liderazgo, no estamos diciendo que todos sean líderes para trabajar en ministerios de la iglesia, eclesiales, no en su profesión. ¿Dónde están? Sean líderes del Señor con el equipo. Esta semana que terminó, tuve reunión con Tom Hull, que es el presidente de QUIP, del equipo de John Maxwell, y hay unos proyectos que ya después les diremos de lo que va a pasar en Colombia. Pero vamos adelante. Entonces, yo quisiera hablar con ustedes de la importancia de cumplir la gran comisión. Dentro de todo este proceso, en los últimos años, ha habido pensamientos que están todos girando en la misma dirección. Si uno lee a Loren Cunningham, si hubiéramos leído a Bill Bright, si hubiéramos leído a Vishal Mangalwadi, si leemos a Darrell Miller, si leemos a tantos, todos nos hacen la invitación. Y eso hemos hablado por mucho tiempo atrás en el mismo lugar, en el mismo sentido. Lo empecé a aprender de Abraham Kuyper, un teólogo holandés que fue primer ministro de Holanda y hablaba de las esferas para la transformación de las naciones. Y luego se ha sumado en 7 esferas que yo quiero esta mañana ilustrarlas. Todas las esferas de la sociedad deben de estar iluminadas por los principios divinos. Escúcheme, lo repito. Todas las esferas básicas para la transformación, no son las únicas, que hay muchas más, pero digo las básicas, las principales, para transformar una nación, para redimir la cultura y para traer vida eterna al corazón de hombres y mujeres y de familias enteras. Hay 7 esferas que creemos que son básicas y quiero ilustrarlas de una manera especial. Espero que Dios me dé gracia para hacerlo. Y no creo que estoy abusando de la Biblia, simplemente tomo un ejemplo de la Biblia para iluminar el pensamiento y apuntar hacia donde siento que Dios nos quiere llevar. Quiero ir al Antiguo Testamento. Y quiero ir al momento en que Moisés toma de parte de Dios el diseño del tabernáculo. Dios lleva a Moisés al monte, le muestra el diseño y le dice, quiero que me hagas todo lo que te mando a hacer conforme al diseño que te mostré.
cuando hagas todo conforme al diseño como me mostré, yo me manifestaré. Y cuando ustedes leen el último capítulo de Éxodo, van a encontrar en el capítulo 40, dice que terminaron toda la obra conforme Dios lo había diseñado. Y al terminar toda la obra de esa manera, la gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo. Y natural, la luz se iluminó en sus vidas. Yo quiero tomar un pasaje del Antiguo Testamento, Éxodo 25, 31 al 40, que dice: haz un candelabro de oro puro, labrado a martillo, su base, su tallo, sus copas, cálices y flores formarán una sola pieza. 6 de sus brazos se abrirán a los costados, 3 a un lado, 3 al otro. Cada uno de los 6 brazos del candelabro tendrá 3 copas en forma de flor de almendro con cálices y pétalos. El candelabro mismo tendrá 4 copas en forma de flor de almendro con cálices y pétalos. Cada uno de los 3 pares de brazos tendrá un cáliz en la parte inferior, donde se unen con el tallo del candelabro. Los cálices y los brazos deberán formar una sola pieza con el candelabro y ser de oro puro, labrado a martillo. Hazle también sus 7 lámparas y colócalas de tal modo que alumbren hacia el frente. Sus cortapábilos y braseros deben ser de oro puro. Para hacer el candelabro y todos los accesorios que se usarán 133 kilos de oro. Procura que todo esto sea una réplica exacta de lo que se te mostró en el monte. Ahora, ustedes leen el capítulo 24 de Levíticos y van a encontrar algunas cosas adicionales que yo quiero pasar de Levíticos, no quiero leerlas ahora. Este sería una figura del candelero que estaba en el tabernáculo. Es el candelero que estaba encargado de dar iluminación, de dar luz a lo que iba a suceder en el lugar santo. Al fin y al cabo, Dios quiere que Colombia sea una nación santa. Que mi familia sea una familia santa. ¿Sí? Que la iglesia sea una iglesia santa. Eso lo quiere el Señor. Entonces, la figura que utilizo con mucho temor, utilizo el candelabro para hablar de las 7 esferas. Como una figura solamente. Pero al fin y al cabo Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. ¿Sí? Yo estoy en la tierra ¿para qué? Para brillar. Nosotros somos llamados por el Señor a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Pero quiero referirme a la luz del mundo. Yo estoy aquí en la tierra para brillar con la luz de Jesucristo. Tú también estás, mira a su hermano y dígale: estamos aquí en la tierra para alumbrar, para brillar con la luz de Cristo. Arriba, hermanos, díganlo. Amén. Todos los de arriba, muy bien. Gracias. Entonces quiero hablar de las 7 esferas que nosotros mencionamos, o los 7 streams, de 7 streams que habla John Maxwell, o las 7 puertas que habla Cindy Jacob, o las 7 columnas que yo he hablado mucho tiempo atrás. En fin, esos 7 aspectos principales. La primera área, la primera esfera de la sociedad, no es primera, segunda, tercera, hay una que es clave, pero no importa, la puse en este orden, pensando que nos va a dar claridad. La primera esfera que debe de ser iluminada por la luz del Señor es las creencias religiosas. Lo que se denomina como la iglesia. Yo no pongo la iglesia porque la iglesia no es una de las 7 esferas. Es el instrumento a través del cual Dios va a obrar. Entonces hablo más bien de las creencias religiosas. Yo pertenecía a una creencia religiosa que estaba alejada de los principios divinos. Y yo, en mi ignorancia, en lo que había recibido, pues le rendía culto a las imágenes, le rendía culto a los santos, les pedía, les alumbraba velas. Lo aprendí de mi mamá, lo aprendí de mi papá, ellos lo aprendieron de mis abuelos y ellos lo aprendieron de mis tatarabuelos. En fin, así éramos pero ya hoy ya no le rindo culto a las imágenes, ahora le rindo culto a Jesucristo nada más. Amo a los que le rinden culto a las imágenes y oro por ellos para que un día les ilumine la luz de Cristo. Amén. Eso es bien claro. Si estuviera viviendo en la India, tendría que brillar a los hindúes para que les brille la luz de Cristo. Si estuviera en China, por ejemplo, tendría que alumbrar a los budistas. Y, en fin, no importa dónde esté. Mi deber es que la luz de Cristo alumbre a todas las creencias religiosas
para que brillen con la luz del Señor. La segunda es la educación. Y aquí empezamos con temas muy desafiantes. Yo creo que lo que se llama la educación tiene dos componentes especiales. El primer componente es el hogar. Si un niño, un joven no fue formado, educado en su casa, en el hogar, va a ser un problema en el camino. Tiene que ser educado en el hogar. ¿Qué quiero decir educado en el hogar? En el hogar quiero decir que se educa formándole carácter. ¿Dónde aprende un joven el carácter? ¿En la universidad? ¿En el colegio, en la escuela? No. Tiene que aprenderlo en el hogar. Si no lo aprende en el hogar, está grave. Está grave. Tiene que aprenderlo en el hogar. Y esa formación de carácter que es educativo, que lo empiezan los padres. Yo tengo una función. Yo les he dicho en el pasado del movimiento Hombres de Valor, que fundé y que tiene uno de los aspectos de un hombre de valor. Recuerda que tiene un hombre de valor, tiene varias características. En primer lugar, es un profeta. Le dice en su casa, le dice a su familia lo que Dios lo que Dios quiere que hagamos. Es un profeta, representa a Dios en la familia. Pero a la vez es un sacerdote. Como sacerdote representa a su familia delante de Dios e intercede por su familia delante de Dios. Pero a la vez el padre de la familia es un pastor. Y la iglesia que tiene para pastorear es su familia, es su casa. Y dije, bienaventurado el hogar que puede decir, la mujer que puede decir, mi marido es mi pastor, nada me faltará. No es una violación de la interpretación bíblica. Es la verdad que la primera iglesia que yo debo ser fiel es en mi casa, en mi hogar, con mis hijos. Bueno, y luego digo, cada padre debe ser un maestro, no un profesor. ¿Cuál es la diferencia, a mi entender, entre maestro y profesor? Un profesor imparte conocimiento de su mente. Está capacitado con el pensamiento greco-romano. ¿Sí? Y transmite conocimiento, está bien. Pero un maestro, el maestro enseña primero con su vida y después con sus palabras. ¿Qué debe hacer un padre? ¿Enseñar con qué? ¿Con la mente o con la vida? Como padres enseñamos primero con lo que vivimos. ¿De qué sirve que le diga a su hijo no haga tal cosa y tú lo haces? Hijo, no tome que el licor es malo y tú te emborrachas. No fume que va a tener problemas y tú fumas. Hijo, cumple tu palabra y tú no la cumples. ¿De qué sirve? Puede ser un buen profesor, pero un mal maestro. Y Dios quiere que seamos maestros. Así que el carácter se forma en el hogar. La educación comienza en casa. Y se proyecta al ser, no al hacer. Lo que somos, no lo que hacemos. No lo que tenemos, no lo que sabemos, lo que somos. Ahí tiene que empezar la educación. Si la educación no empezó ahí, estamos perdidos. ¿Dónde comienza la educación? En el hogar. Y luego después viene la segunda fase, que pudiéramos llamarlo de centros educativos también, donde se da más información, más instrucción, dijéramos, tipo de enseñanza. Pero esa enseñanza deben de estar en armonía con los principios y valores bíblicos, lo que Dios ha establecido, para que ellos luego ejerzan sus profesiones y desarrollen sus dones y talentos conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra, que es lo que percibo de Liberty University, que capacita a los jóvenes. Pero antes de enviarlos a la universidad, por favor, edúquelos. Dígale a su hermano, antes de enviar a tus hijos a la universidad, tiene la tarea de educarlos en casa. Entonces en la universidad van a complementar otras cosas. Eso tenemos que, la educación tiene que ser iluminada por la luz de Jesucristo. La tercera es el gobierno. El gobierno tiene que ver con los tres poderes principales: el ejecutivo, el legislativo, el judicial, y también tiene que ver con las fuerzas militares que defienden al país de los ataques extranjeros y que pone orden dentro de la ciudad, como la policía, por ejemplo. Así que todo lo que tiene que ver con el gobierno tiene que ser iluminado por los principios de la palabra del Señor. Yo quiero animarles a que ustedes, no tengo tiempo ahorita para abreviar, pero sí les dejo tarea. Léanse Deuteronomio, capítulo 1, versículos 9 al 18. Inicialmente, todo Deuteronomio tiene
tiene esa intención de cómo se construye una nación, ¿no?, para que refleje la sabiduría de Dios. Esa es la intención de Deuteronomio. Y luego el consejo de Jetro a Moisés, que Dios lo avaló, y está en el libro de Éxodo capítulo 18, versos 19 al 21. Y ustedes van a encontrar, yo hice el resumen de los dos pasajes, y van a encontrar, y ojo con lo que voy a decir, hoy estamos eligiendo los miembros del Congreso. No sé cuál es la bandera, el parámetro que usted tiene para votar. Tal vez alguien dice, yo voto por liberal porque yo soy liberal y los liberales votan liberales. Como en Estados Unidos podrían decir, yo soy demócrata y los demócratas votamos demócratas y se acabó. No, ya somos cristianos. No es el Partido Liberal el que nos gobierna. Otros dirán, yo soy del Partido Conservador y conservador vota conservador. No es el partido el que nos gobierna, es la palabra del Señor. Otro dirá, soy del polo democrático, yo soy de la izquierda. Entonces yo voto por el polo porque no, tampoco. ¿Cuáles son las características que debe tener una persona que va a ser elegida, por ejemplo, al Congreso o a la presidencia? Y que ojalá sean las mismas características, o deben de ser las mismas características que tienen los que van a ejercer el poder judicial. Es interesante que el sentido de democracia nace en la Biblia, nace en Moisés. Moisés le dice al pueblo, elijan ustedes líderes de sus tribus. Él no fue Moisés el que los eligió. No fue por cada tribu diciendo, tú venga, tú. No. Puso al pueblo a que eligiera sus delegados. De ahí se basa la democracia, que el pueblo sea el que elige. Es interesante cómo la Biblia da luz para todo, ¿no es cierto? Pero luego sigue diciendo las características, ya sea para ser juez, o ya sea para ser del poder ejecutivo, o del poder judicial, o del poder legislativo. Estas son las características, escuchen. Y piensen porque ustedes han decidido votar hoy en día. Si ya votaron, lo lamento si no tuvieron esto en cuenta. No les puedo decir que vayan y retiren el voto porque ya lo hecho está. 7 características debe tener la persona por la cual vamos a elegir al Congreso. Primero, que sea sabio. Segundo, que sea inteligente. Tercero, que sea experimentado. Cuarto, que sea capaz. Quinto, temeroso de Dios. Sexto, que ame la verdad. Séptimo, que no ame los dineros mal habidos, que aborrezca la avaricia. Grave. La pregunta es entonces, ¿por quién voto? Grave. Por eso yo digo, hermanos, no voten simplemente por el color del partido o la bandera. No, Señor, tenemos que votar por hombres que realmente reflejen en su vida la luz del Señor. No tienen que ser cristianos. No. Porque a veces ha habido otra política. ¿Cristiano? Vota cristiano. No. Repetimos las 7 características. Primero, que sea sabio, inteligente, experimentado, capaz, temeroso de Dios, que ame la verdad, que aborrezca la avaricia, que no ame los dineros mal habidos. Difícil, ¿no es cierto? Y casi en toda la tierra es lo mismo, pero no nos salgamos de las fronteras nuestras. Hablemos de Colombia. Eso es el gobierno, así tiene que ser el gobierno, que está iluminado por los principios bíblicos. Es interesante estos días leer la corrupción del Estado o de los que han manejado el Estado. Por años una persona le sacan, distinto a los Estados Unidos, aquí nos cobran del sueldo, nos sacan una partida bastante grande para ahorrar para prestaciones, para la jubilación. Cuando la gente se jubila, entonces la plata ya está ahí lista para que durante el resto de su vida pueda sobrevivir, tener cómo sobrevivir, ¿no? Entonces, en estos días se hizo el estudio de los fondos de pensiones. Han desaparecido más de 3 billones.
3 billones del dinero. No se sabe dónde está. Y el gobierno no sabe qué hacer. Entonces ha tomado 2 decisiones. Primero, aumentar la edad de jubilación. Aumentarla. Segundo, quitarle el 11% a los que están pensionados para suplir el déficit. Y nosotros votamos por ellos. Votamos para que hagan la corrupción. Perdonen, hermanos, esto no es asunto de comunismo. La Biblia no es comunista, la Biblia no es de derecha, no es de izquierda. La Biblia es la palabra del Señor. El gobierno debe estar iluminado por los principios y valores del reino de Dios. ¿Qué desafío que tenemos? ¿No es un desafío? Nos llevan como borregos para hacer lo que les da la gana. No, tenemos que detenernos. Eso es parte de la Gran Comisión. Yo creí que la Gran Comisión era solamente llevar más para el cielo. No, claro que sí, comienza ahí. Pero una vez que la persona ha conocido a Cristo, tiene que ser formada, discipulada. Y discipularle no es darle conocimiento de que cómo es la Trinidad, cómo es todas las doctrinas de soteriología, de eclesiología, de futuro, de todas las cosas que aprendemos en teología. No, es enseñarnos cómo vivir para que las naciones reflejen la luz y la gracia del Señor. Hermanos, ser cristiano no es jugar a asistir al culto. Ser cristiano no es simplemente asegurarnos un pedacito en el cielo. Yo no estoy preocupado por el cielo. Yo se lo dije a ustedes. Yo no tengo ninguna preocupación porque yo sé, tengo a Cristo y cuando muera no tengo otro sitio donde ir. Yo voy al cielo. Amén. Eso es todo. Mi gran preocupación ahora no es el cielo, es la tierra. Que la tierra refleje los valores del Señor. ¿Dicen amén? Es grande desafío. Por eso es que hablamos de capacitarnos en una cosa y en otra, afirmando los propósitos que tenemos en la iglesia para que quede bien cohesionado, pero a la vez sin olvidar la responsabilidad que tenemos. Luego, el centro que sostiene los 3 brazos, los 6 brazos, es la familia. Lo pongo en el centro, porque la familia es la parte central. Si la familia no funciona, no funciona nada. Y la familia tal como Dios lo ha establecido, se inicia con la unión de un hombre y una mujer en pacto matrimonial para toda la vida. Dígale a su hermano, se inicia con la unión entre un hombre y una mujer. En pacto matrimonial para toda la vida. Cada día eso se va diluyendo, se va acabando. Pero eso es lo que Dios quiere. Y anhelamos que la próxima generación, los jóvenes que están levantándose hoy y los niños que vienen, que van creciendo, tendrán esa mentalidad. Familia es vital. En ese aspecto, la reunión, los lazos matrimoniales, donde se defiende el valor de la vida, la dignidad del ser humano y todo lo que tiene que ver con familia, que es bastante amplio. La quinta esfera es la economía. La economía. La economía también debe de estar iluminada por la palabra de Dios. Por eso uso el candelero, porque ilumina las distintas esferas. La economía, los negocios, las empresas, la ciencia y la tecnología, la productividad, la agricultura, la innovación, la administración de los recursos, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la economía debe de ser guiado por la palabra del Señor. Y tenemos en la Biblia mucho para aprender. Los que han estudiado Crown saben que hay factores muy determinantes. Y con lo de cultura financiera con Andrés Panazuk, vamos a seguir ahondando, vamos a seguir trabajando. Y yo anhelo, déjenme decirles un anhelo que tengo en mi corazón, que esta congregación se convierta en un modelo donde cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo en este lugar saben manejar la economía, saben administrar los recursos que Dios les ha dado, y al administrarlo como Dios quiere que los desarrollen, tendremos una congregación próspera, no por la teología de la prosperidad, sino por la obediencia a la palabra del Señor. Y la iglesia, como dice Deuteronomio 28, será cabeza y no cola,
tendremos para prestar y no vivir del préstamo. Por más que enseñamos eso, yo hablo con la mayoría de los hermanos que están endeudados. Pero hermanos, saben que no deben endeudarse. Hermano, pero es que no hay más que hacer. Hay que endeudarse. Y voy a perder mi casa. Y voy a perder el carro. Pues uno no puede violar los principios divinos y triunfar en la vida. Tenemos que aprender, como lo hemos escuchado seguido de Ricardo, aprender a ahorrar. Aprender a ahorrar. Una economía que se aprenda a administrar los recursos que Dios nos ha dado. ¿Dices amén? Tiene que estar la economía iluminada por la palabra del Señor. Ese es un gran reto, un gran desafío que tenemos. Lo sexto son los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación. ¿Qué problemas que tenemos con los medios masivos de comunicación? Basados en la mentira, basados en el engaño. Yo le decía a algunos hermanos, nunca, en la forma como manejan los medios, los periodistas, nunca podrá aplicarse aquello de bienaventurados los pacificadores. Nunca podrá aplicarse aquello de que los que siguen a Cristo son constructores de puentes de reconciliación. Porque a ellos les gusta formar el problema. Y cogen a una persona que a encuestarlo o hacerle preguntas y todo. Y le aseguran que él... Pero no he dicho eso, mire. La idea es hacerlos quedar lo peor que pueda. Pero los medios de comunicación van a ser rescatados para el Señor. También. De Dios vamos a trabajar. Hay desafíos, ¿no es cierto? Líderes, hay que preparar gente para todo esto. No simplemente para que ganen un buen sueldo, sino para que el reino de Dios se extienda y todas las esferas sean iluminadas por la palabra de Dios. Y por último, celebración. Necesitamos artistas como Adrianita. Amén. Necesitamos actores como Diego. Amén. Necesitamos poetas. Necesitamos compositores como Daniel. Necesitamos artistas en todas las esferas. Deportistas como Falcao, que no le da temor a decir que es cristiano y que él cree que Dios lo está protegiendo y lo guarda y habla de Jesucristo sin ningún temor y proclama a Jesucristo siempre. La celebración, lo que llamamos celebración, todo lo que tiene que ver con arte, con júbilo, ciclismo, todo lo demás, todos los deportes y las artes, en la plenitud de ellos deben de ser iluminados por la palabra del Señor. Entonces entenderemos que la gran comisión le estamos cumpliendo. ¿Me explico, hermanos? No se trata simplemente de venir al culto para asegurarnos el pedacito de cielo, el espacio en el cielo. No, para que el reino de Dios venga a la tierra y se haga su voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Yo quisiera terminar con dos aspectos. Primero, en medio de la complejidad que vivimos, Dios nos ha dado herramientas para hacer su voluntad. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, verso 10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. No somos salvos por las obras, pero somos salvos para hacer buenas obras. Y esas buenas obras no tengo que inventármelas. Ya Dios las dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Poner las buenas obras al servicio de las 7 esferas. Para que haya transformación, para que haya redención de la cultura. Necesitamos una cultura que refleje los principios y valores del reino de Dios. Déjeme terminar con otro pensamiento. O por ejemplo, en este aspecto, terminando eso que acabo de decir, quiero decir que Jesús vino a dar vida. Y la iglesia está en la tierra para ser agente de esa distribución de la vida de Jesús en la tierra. Jesús vino a dar vida y vida en abundancia y nos dejó a nosotros para que a través de nuestra vida se propague la vida de Jesús. No sé si ustedes lo creen, y si no lo creen, mejor que lo crea, porque eso es lo que espera Dios de ti. Que a través de tu vida se refleje la luz de Cristo. Gracias a Dios. Para terminar,
quisiera hacer memoria de una historia real que conocí de una ciudad mediana en Brasil. Esa ciudad estaba en una época con muchos problemas de prostitución. En las calles parecía una Holanda. Cuando uno va a Holanda, a Ámsterdam, es terrible. Es realmente desastroso ir a Ámsterdam. Prostitución por todas partes. Había un grupo de matrimonios que eran cristianos y habían hecho cursos similares a los que tenemos aquí de vida de matrimonios con propósito. Sí, como el que estamos anunciando comenzará la otra semana de arriba, para los matrimonios. Entonces, esas parejas eran 6 parejas. Estaban preocupadas cómo ahora ya ellos estaban formados en su vida de pareja, pero ahora querían apoyar a la sociedad para que hubiera un cambio. Comenzaron a pensar cómo ayudar para que la prostitución comenzara a decrecer. No sabían qué hacer. Un día se les ocurrió una idea especial. Decidieron salir fuera de la ciudad y preparar un fin de semana muy especial en los cuales ellos iban a estar. Consiguieron un sitio, un centro vacacional muy bueno, un salón muy especial, y las mujeres se encargaron de decorarlo y de preparar la mejor comida que pudieran. Los maridos y todos contribuyeron para que no hubiese falta en nada. Lo mejor que tenían para esa celebración. Mientras tanto, los maridos se fueron a la ciudad. ¿Y saben a dónde fueron? A las casas de prostitución. Un momentico. Y las esposas sabían, claro, ellas los mandaron. Qué incoherencia, ¿no es cierto?, que uno pudiera pensar. Fueron a las casas de prostitución y cada pareja se consiguió una niña. Entre dos consiguieron para el matrimonio una niña. Contrataron 6 niñas, 6 mujeres de prostitutas. Y pagaron el alquiler por el fin de semana. Se la llevaron en los carros, las muchachas iban felices porque iban a pasar, ya tenían plata, iban a pasar un fin de semana tranquilos con 6 hombres. Lo que iba a pasar no les preocupaba. Cuando llegaron al sitio, se bajaron y las mujeres, las esposas, salieron a recibirlas. Fue sorpresa. Un momentico, ¿qué hacen? ¿Son prostitutas también o qué? No sé lo que tenía en su mente. Y lo primero que hicieron las 6 mujeres fue, tenían asiento, las sentaron y comenzaron a lavarle los pies y a perfumarle los pies. Ellas no podían entender qué estaba pasando. ¿Qué sucede acá? Luego las llevaron a la sala que tenía especial, una comida con flores, todo lo mejor. Y tenían regalos para ellas. Las sentaron en la mesa y con la comida exquisita. Ellas no podían ni comer siquiera. Estaban traumatizadas ¿qué pasó aquí? ¿A qué hora vamos a ir a la cama? No hay cama. No hay cama. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacen ustedes eso? Dijo, porque Cristo las ama a ustedes. Y comenzaron a hablarles de Jesucristo, hablarles del amor de Cristo. En resumen, las 6 prostitutas recibieron a Jesús como el Señor de sus vidas. No tuvieron lo que ellas esperaban. Regresaron y a los pocos días abandonaron la prostitución. Siguieron a Jesús y los matrimonios les apoyaron para que tuvieran una nueva vida. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dígale a su hermano, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Déjeme terminar con lo que se ha llamado el mandato de Miqueas. Miqueas 6:8 dice, ya se te ha declarado lo que es bueno. Léalo conmigo. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. 3 cosas que pide Dios. El mandato de Miqueas. Repitámoslo juntos. Practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente delante del Señor. Eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿Cómo estamos en el examen esta mañana? Practicamos los 3 principios. ¡Qué desafío! Dios quiere que su pueblo sea un pueblo modelo. Aleluya. Y como modelo cumpliremos la gran comisión. Veremos naciones transformadas
culturas redimidas, hombres y mujeres y familias con vida eterna, disfrutando de la gracia y del amor de Dios. De eso vamos a trabajar esta semana. De eso ustedes van a profundizar otros temas, pero esta es la base de lo que debemos tener. Por eso les invito a que juntos cumplamos la gran comisión. ¿Estarían dispuestas a que juntos cumplamos la gran comisión? ¿O quieren seguir religiosos? Queremos vivir una vida que tenga significado, una vida que honre al Señor, una vida que sea útil en las manos de Jesucristo. Pónganse de pies. Amén. Amén. Una cosa, agárrense de la mano ustedes. Rafita va a orar por que juntos cumplamos lo que Dios quiere, que la bendición de Dios sea muy, pero muy especial en nuestra vida. Amén. Amén. Sí, Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Solo un acto de generosidad y de desprendimiento tuyo, Señor, para darnos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Hizo posible, Señor, que andando perdidos y andando sin rumbo, pudiéramos encontrar esa luz de la verdad. Gracias, Dios, por la bondad, por la misericordia que has tenido con cada uno de nosotros, Señor, para levantarnos, para llamarnos desde la orilla por nuestro propio nombre, Señor, y hacernos parte de tu familia, Señor. En esta mañana, como hijos tuyos, como congregación, Señor, nos reunimos ante ti, levantamos nuestras manos hacia ti, Señor, para decirte, amén. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Somos Señor. uno solo, Amén. En un solo espíritu, Señor, para honrarte, para glorificarte y para bendecirte, Señor. Amén. Haznos tus soldados, Señor, porque en la calle, Señor, hay más gente dispuesta a conocerte que personas que quieran llevar tu palabra para darle la luz que necesitan y salir de ese túnel de la oscuridad. Úsanos, Señor, úsanos como tus siervos, Señor, para llevar luz donde hay oscuridad. Úsanos como herramientas tuyas para arar el terreno y dejar la semilla que tú quieres que nosotros sembramos, para que en su momento la cosecha sea también aleluya. Para honrarte a ti, Señor. Aleluya, Señor. Que seamos obreros de los campos de tu amor, Señor, y de tu cosecha. Amén. Para llevar fruto en aquellos sitios donde no hay nada. Te glorificamos en esta mañana y manifestamos nuestro compromiso de honrarte, de servirte y de bendecirte amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Vayan con la bendición de Dios. Es una semana de reflexión y de servir al Señor. Amén.